La rechazamos. Gracias, señor Delgado. Pasamos a la PNL que figuraba en el orden del día con el número 4 sobre la integración de los funcionarios de prisión en el protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, del Grupo Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, entre las funciones de los funcionarios de prisiones figura la vigilancia y el cuidado de los reclusos desde lugares estratégicos del recinto penitenciario, como son los accesos al recinto, los puestos de vigilancia o los monitores de las cámaras de vigilancia. El funcionario se encarga, entre otros, de encerrar a los presos en sus celdas, del conteo de los mismos, de permitir que salgan en los tiempos de ocio, de registrar las celdas en busca de drogas o de armas. Asimismo, realizan labores tales como la identificación de los internos, la tramitación de expedientes o las labores de reinserción social y reeducación. De acuerdo con el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Administración Pública de enero de 2016, a día de hoy existen 209.046 efectivos en la Administración General del Estado, de los cuales 23.439 efectivos corresponden a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, lo que supone el 11,21% del total de personal. Señorías, desde el año 2015 al 31 de marzo de 2016 se han registrado en las cárceles españolas 2.118 agresiones de presos a los trabajadores encargados de su custodia. Entre estas agresiones, 181 agresiones han sido catalogadas como graves o muy graves. Durante el primer trimestre de 2016, último periodo registrado oficialmente, se han registrado ya 38 agresiones a funcionarios. Estas cifras representan más de la mitad de las agresiones sufridas por el conjunto de los trabajadores de la Administración General del Estado y casi un 80% del total de las agresiones consideradas graves o muy graves. En todo caso, el número de agresiones, además, es muchísimo mayor, ya que no están recogidas todas las que se producen, ya que, además, no se facilitan datos de lo que se denomina técnicamente resistencias de los internos que también producen daños a los trabajadores. Les voy a contar, señorías, algunos casos de este tipo de agresiones. Los pasados 17 y 18 de junio, en el Centro Penitenciario Madrid 7, en la localidad de Extremera, se registraron 2 incidentes violentos consecutivos. Uno de ellos fue el ataque con un pincho carcelario a un preso del área de aislamiento y a uno de los funcionarios que le vigilaba. En el módulo 7, aislamiento de la prisión Salto del Negro en Gran Canaria, tuvo lugar otro episodio de agresiones a funcionarios. Después de pasar consulta a la doctora del centro y negarse a expedir una medicación que consideró innecesaria, 4 internos se pertrecharon con palos de escoba quebrados y afilados y se dirigieron a la oficina de los funcionarios intentando romper el metacrilato de las ventanas y acceder entre los barrotes. Amenazaron de muerte por sus nombres a los funcionarios y se encararon con otro recluso que no participaba en esta situación violenta. Los internos, más tarde, desde el fondo del patio, persistían en su actitud y no arrojaban los pinchos carcelarios, por lo que, avisado un mayor número de funcionarios de seguridad, se tuvo que entrar al patio y enfrentarse a una situación de tensión y de peligro. El 18 de agosto de 2015 tuvo lugar otra agresión en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde un interno agredió a 3 funcionarios que permanecieron de baja varios días. El suceso se produjo en el área de aislamiento, donde el interno, que contaba con un amplio historial de agresiones y conflictos, la emprendió a patadas y puñetazos contra los funcionarios. Estos hechos sucedieron durante el reparto de la comida, momento en que el interno insultó y amenazó a los funcionarios que se negaron a que tuviera un economato extra. Ejemplo similar, con amenazas de muerte, ocurrido en la cárcel de Aranjuez. Otro ejemplo de agresiones en la enfermería del Centro Penitenciario de Villayerro, en León. Las enfermerías son un lugar muy habitual en los que se producen agresiones en estos centros, donde uno de los reclusos comenzó a lanzar sillas en un momento de enajenación producida por su adicción a las drogas, dejando heridos a 3 funcionarios con contusiones y desprendimiento de parte de una oreja de uno de ellos. Tras el cierre masivo de un gran número de centros psiquiátricos, que esto es un tema que me gustaría que abordemos en esta comisión en otro momento, las enfermerías de las prisiones son un lugar muy frecuente donde tienen lugar gran parte de las agresiones, ya que albergan un gran número de presos con algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Entre el 22 y el 25% de las agresiones cometidas a los funcionarios de prisiones en su lugar de trabajo son cometidas en las enfermerías por reclusos con algún tipo de enfermedad mental. Señorías, a pesar de todas estas cifras, el 30 de julio de 2015 fue aprobado en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el Protocolo de Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado o en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Este protocolo venía a dar respuesta a una de estas situaciones que más preocupan a los trabajadores públicos, como es sufrir percances en el desempeño de su trabajo.
El preámbulo de este protocolo establecía específicamente que cuando se hace referencia a los riesgos que afectan a la salud de los empleados públicos como consecuencia del trabajo que realizan, se asimilen en la mayoría de los casos a riesgos comunes, como caídas, golpes, cortes o intoxicaciones. Sin embargo, no se suelen tener en cuenta riesgos causados por otras personas, como ocurre en el caso de los funcionarios de prisiones. La Mesa General de Negociación acordó respecto de los funcionarios de prisiones valorar en un corto periodo de tiempo la posibilidad contemplada de una regulación especial dentro del protocolo, para lo que constituiría una comisión técnica de prevención de riesgos laborales, un grupo de trabajo con la participación de instituciones penitenciarias. Sin embargo, este grupo se reunió para llevar a cabo esta ponencia y, desgraciadamente, no fueron capaces de llegar a un acuerdo sobre qué tipo de protocolo de actuación debía de utilizarse o emplearse en el caso de los funcionarios de prisiones. El resultado de esto fue que finalmente los funcionarios de prisiones quedaron excluidos de este protocolo. Señoría, lo que pedimos en estos momentos creemos que es de justicia, puesto que no podemos tener un colectivo tan numeroso empeñado en una labor tan importante como es además la de vigilar y además dar la protección adecuada a los propios internos y además de garantizar sus condiciones, lógicamente, saludables dentro de la institución penitenciaria, sin proteger de alguna manera el trabajo que estos funcionarios vienen desempeñando en favor de todos los ciudadanos. Por lo tanto, señorías, creemos que debe incluirse a este colectivo de trabajadores dentro de este protocolo o, como alguna de las enmiendas que estamos en este momento tramitando de alguno de los otros grupos parlamentarios, proponer que se cree un protocolo específico para integrar a todos este colectivo de funcionarios de prisiones dentro de un protocolo que permita garantizar no solo su seguridad, sino además, en el caso de estas incidencias, pues intentar evitarlas en la medida de lo posible y, desde luego, garantizarles su propia seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, presidente. La enmienda que presentamos, que presenta el Grupo Socialista, tiene mucho que ver con la propuesta que hace el Grupo de Ciudadanos, porque consideramos que ante un colectivo especial, con características especiales, como es el de los funcionarios de prisiones, también es necesario que haya un acuerdo especial y que se regule de manera especial la actividad que hace este colectivo. Miren, este colectivo es un colectivo que sufre agresiones diarias, es un colectivo que tiene unas circunstancias especiales y que se enfrenta a unas circunstancias laborales que precisan sobre todo un tacto y una delicadeza por parte de la Administración y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que hasta el momento no han tenido. Agradecemos el gesto de Ciudadanos por proponer esta proposición no de ley, ya que esta es una cuestión sobre la que el Partido Socialista viene trabajando desde hace tiempo y que no es más que otro dato indicativo de la gestión que se está haciendo por el señor Ángel Yuste al frente de instituciones penitenciarias. Miren, no es de recibo que haya cárceles en nuestro país terminadas y que estén cerradas. No es de recibo que con los recortes se haya buscado una excusa para despilfarrar dinero público a la hora de hacer contratos con empresas privadas, no solo para tratar de vigilar el recinto perimetral, sino también para suministrar contratos de mantenimiento o de limpieza en las prisiones. Como tampoco es de recibo y resulta miserable que por parte del Ministerio se haya tratado de recortar el gasto farmacéutico y que haya presos que en estos momentos tengan que pagar por recibir medicación y, sobre todo, para algunos tratamientos de larga duración. Por estas cuestiones, lo que planteamos es una enmienda. Hemos propuesto una enmienda a esa proposición no de ley, una enmienda que lo que trata es de aportar justicia y de aportar una nueva visión a lo que debe ser la labor de estos funcionarios públicos y, sobre todo, para que la puedan ejercer con seguridad en su entorno laboral y también para que puedan verse protegidos y tengan un asidero legal en caso de que sufran agresiones tanto verbales como físicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Popular, que ha presentado enmienda. Sí, muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos la preocupación por la violencia en el trabajo, en este caso en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Pero esa es la razón que nos ha llevado a presentar una enmienda, en el sentido de que creemos que
ese ámbito penitenciario tiene una serie de matices y de especificidades que no comparte con el resto de la Administración General del Estado, como a continuación intentaré explicar. El propio concepto de violencia de género, de violencia en el lugar de trabajo, que utiliza ese protocolo y que es el que ya utilizó la OIT en 2003, lo vincula a comportamientos o incidentes que se apartan de lo razonable, y eso, bueno, pues presenta grandes coincidencias con la realidad de las personas ingresadas en prisión, así como de las circunstancias que motivaron su ingreso. Además, el objeto del protocolo de actuación se refiere únicamente a la violencia externa, entendida como la ejercida por los usuarios de los servicios a los empleados públicos durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones legalmente retribuidas, y en este caso los usuarios son los internos recluidos y, desde luego, la relación jurídica de especial sujeción que une a un interno con la Administración penitenciaria no es asimilable ni mucho menos equiparable a la relación jurídica de cualquier ciudadano con cualquier otro departamento ministerial u organismo público de la Administración General del Estado. De hecho, ese protocolo sí que se aplica directamente cuando nos referimos en el mismo ámbito penitenciario a abogados, a visitas, a familiares, pero no cuando se refiere a los internos. Además, en muchas ocasiones las personas ingresadas en prisión presentan patologías previas como trastornos mentales o dependencia de sustancias tóxicas, comportamientos agresivos, problemas de autocontrol, en definitiva, bueno, circunstancias que les llevan a comportamientos inadaptados, pero tanto dentro como fuera del centro penitenciario. Y con todo eso, la Administración penitenciaria ni puede ni debe tomar como medida preventiva la disminución de la interacción interno-funcionario, puesto que esa relación es constante y potenciada para desarrollar eficazmente el servicio público que tienen encomendado, que no es otro que trabajar para garantizar la convivencia pacífica y ordenada en el centro penitenciario, tratando en todo caso de evitar o disminuir conductas agresivas y con ello lograr que los internos realicen los programas de intervención o tratamientos que individualmente se consideran más adecuados, preparándoles para una vida en libertad y conforme a la ley penal. Los funcionarios de esa Administración penitenciaria se encuentran especialmente cualificados para el desempeño de sus cometidos, están sometidos a formación continua y además no pueden ser sustituidos por funcionarios de otros cuerpos o escalas de la Administración pública. Otro objetivo del protocolo de actuación es sensibilizar para que las conductas agresivas hacia empleados públicos no queden inmunes. Pues bien, en la Administración penitenciaria ya disponen de un procedimiento disciplinario que permite sancionar las conductas violentas que estén tipificadas como infracciones, las tipifican en muy graves, graves y leves, y en función de eso se fija la sanción. Y además la imposición de la sanción conlleva importantes efectos en el cumplimiento de la pena, impidiendo en muchos casos el acceso a determinados beneficios penitenciarios. Y esa es otra de las diferencias con el resto de la Administración General del Estado. Si analizamos las medidas proactivas de protocolo, van encaminadas todas a disminuir o evitar conductas violentas, a generar seguridad en términos generales. Pues bueno, en el ámbito penitenciario todo ha sido diseñado para garantizar esa seguridad. Cada centro penitenciario tiene su plan de seguridad, donde se fijan las actuaciones para las situaciones de riesgo, con distintos niveles de actuación según los distintos incidentes, y esos procedimientos además son complejos y en determinados supuestos se coordinan con las fuerzas de seguridad del Estado. En conclusión, la disminución e incluso extinción de las conductas violentas en los establecimientos penitenciarios es un asunto prioritario para la Administración penitenciaria, si bien presenta una problemática compleja que debe abordarse desde una perspectiva global e integradora que abarca prácticamente todas las áreas organizativas de la Administración penitenciaria, y forma parte intrínseca del servicio penitenciario. Por ese motivo, no puede circunscribirse o reducirse, señor presidente, o reducirse al ámbito de la prevención de riesgos laborales, tal y como se aborda en ese protocolo. Consideramos que conviene realizar un análisis adicional, multifuncional y en profundidad de aquellos incidentes regimentales con internos que conlleven una agresión corporal a los empleados públicos penitenciarios, a fin de determinar la necesidad de acometer ajustes o mejoras en las medidas de seguridad existentes encaminadas a evitar o disminuir las precipitadas conductas agresivas. En ese sentido, como digo, me han presentado una enmienda que intentaremos transaccionar con el grupo proponente de Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Grupo Mixto. Sí, no, vamos a abstenernos a esta iniciativa. Gracias. El Grupo Vasco PNV. Sí, muchas gracias y muy brevemente, señoría. Pues efectivamente, como acaban de señalar, el protocolo
pues sí, esa aplicación a instituciones penitenciarias, claro, siempre que no afecte a las relaciones de sujeción especial, es decir, con los internos o con los reclusos. Pero también es cierto que el número de incidentes pues es un número de incidentes muy elevados y los graves son también de un volumen considerable. Y en este sentido, llámesele seguridad y higiene en el trabajo o riesgos laborales o tácticas operativas para la seguridad, sí creemos que hay un problema que debe ser abordado. Y no solo desde cada institución penitenciaria, sino desde el conjunto de las instituciones penitenciarias, como tácticas operativas o como un subapartado de este protocolo, lógicamente con las peculiaridades que tendrá, porque estos protocolos que estamos hablando están pensando en ciudadanos, es decir, en una agresión ordinaria, en que si tienes que estar acompañado, que no estés en espacios, digamos, con poca iluminación, que no confrontes con el ciudadano. Claro, no tiene ninguna lógica este protocolo adaptarlo, eso sí es cierto, a las peculiaridades de un recluso o un penado. Pero también es cierto que se requiere afrontarlo de manera transversal y no como ahora de manera, digamos, singular en cada centro o institución. Y en ese sentido y con estos matices apoyaremos la iniciativa. Muchas gracias. Grupo de Esquerra. Gracias, presidente. Abstención. Muchas gracias. Grupo de Podemos, En Común, Podem, En Marea. Sí, gracias, señor presidente. Antes de hablar de lo accesorio, me gustaría hablar de lo principal, porque sencillamente he creído que anteriormente, en la intervención que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, se ha acusado a este grupo directamente de connivencia con encarcelar a la oposición política o algo por el estilo, ¿no? Claro, como de alguna manera yo me siento aludido en las convicciones democráticas, pues creo que hay que reafirmar esto, y más en una institución como la que estamos. Y yo creo que lo haremos tantas veces como sea necesario. Y evidentemente es preocupante que existan este tipo de afirmaciones gratuitas por un partido que apoya a un gobierno como el que tenemos. Y dicho lo cual, entraremos directamente a este tema. Yo creo que la proposición de Ciudadanos lo único que viene, de alguna manera, es a responder a solicitudes de centrales sindicales que ya habían planteado el tema de que se incluya al colectivo dentro del protocolo de la Administración General del Estado. Y hablo de general y me parece un planteamiento ajustado porque después de lo que he escuchado parece que las cárceles son una especie de excepción en la Administración o que no forman parte de la Administración, ¿no? Y, por lo tanto, que las personas que trabajan allá y que tienen unas relaciones entre ellos, pues no formarían parte de una relación normal con una administración pública, independientemente de las connotaciones, digamos, ciudadanas que puede tener el hecho de estar ingresado, ¿no?, en un centro penitenciario. Esto es así, es decir, es una administración normal. Y, por lo tanto, se apoyará esta moción porque vamos caminando hacia el hecho de que sea una administración normal. Frente a esto hay dos enmiendas, ¿no? Una, digamos, que bueno, del PSOE, que lo que intenta es, bueno, llevarlo a una comisión técnica de prevención, etcétera, y otra del PP que tira por elevación y dice, bueno, pues vamos a estudiar y tal, y lo vamos a hacer en el marco de medidas de seguridad. Vamos a ver, entendemos que la respuesta que se ha dado por la Administración, y ahora hemos escuchado, a esta petición sindical es poco consistente. Hemos oído hablar aquí de muchas cuestiones. Hemos oído hablar de las relaciones de sujeción especial y hemos oído hablar, en ese sentido, de que los presos no están sometidos a una administración normal. Las relaciones de sujeción especial son un invento del Estado prusiano que el Estado nazi acogió, que en los años 50 llegó a España a través de la doctrina administrativista, que también la acogió con fervor debido a ese momento político y que el Tribunal Constitucional rescató en un momento determinado para justificar, digamos, la restricción de derechos, en nuestra opinión, por encima de lo debido, de algunas personas, y que no afecta únicamente a las personas privadas de libertad, sino que afecta a otro tipo de personas. Tradicionalmente han sido tanto los estudiantes como los militares, como las personas presas. Por lo tanto, cuidado con manejar este tipo de conceptos,
cuidado con manejarlos, porque al final lo que podemos llegar es a una restricción indebida de derechos y a generar ciudadanos de segunda. Porque lo que nosotros nos negamos es directamente que a esto se trate como un problema de seguridad. Evidentemente, están seguramente creciendo las agresiones o están creciendo las denuncias en este sentido de los funcionarios del Estado. Dichosos ellos que pueden denunciarlas, porque cuántas agresiones en un ambiente de violencia habrá a presos o entre presos que no sabemos. ¿Y este ambiente de violencia a qué es debido? Pues nosotros tenemos un diagnóstico clarísimo. A menos intervención en el tratamiento, a menos inversión del Estado al objetivo de intentar cumplir los ideales de reinserción social, a más seguridad por la seguridad, más ambiente de violencia y, por lo tanto, más inseguridad para todas las personas que conviven en un centro penitenciario. Absolutamente todas. ¿Apoyamos esta PNL? Vaya concluyendo, señoría. Sin más, porque aunque forma parte parcial de la solución, puede contribuir a ella, pero desde este marco que estamos planteando. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. El Grupo Ciudadanos, para fijación de posición en enmienda. Estamos transaccionando una enmienda con el Grupo Popular y el Grupo Parlamentario Socialista y en breve os la pasaremos a todos. Muy amable, gracias. Señorías, nos quedan 3 PNL, nos